7:21 de la mañana en Radio Panamá y estamos listos para nuestra siguiente entrevista de actualidad. Pero antes de presentar a nuestro invitado, quiero que escuchemos declaraciones de la ministra de Trabajo, Doris Zapata, quien aseguró que el Gobierno Nacional estableció una cifra real a las actividades que pueden hacerle frente al ajuste del salario mínimo. Además, habló de esos 30.000 trabajadores que estaban en jornadas reducidas hasta diciembre de 2021. Importante, hicimos una evaluación de lo que era la proyección del Producto Interno Bruto 2021 versus 2019. No tomamos en consideración el 2020 porque definitivamente fue un año atípico, donde la mayoría de las actividades económicas estuvieron cerradas. Pero también es importante resaltar porque nosotros sabemos que era difícil la toma de decisiones, de hecho por eso no hubo acuerdo en la mesa, que nosotros tuvimos en consideración también lo que fue el índice del precio del consumidor y por supuesto la inflación estable que tenemos en estos momentos y que marca un punto de referencia. Todos los insumos fueron presentados en la mesa. En efecto, el sector de los empleadores y el sector de los trabajadores dieron discusiones responsables, discusiones de preocupación en cuanto al momento en donde nosotros estábamos discutiendo un ajuste de salario mínimo. Creo que todos son conscientes, todo el sector productivo es consciente de la realidad que nosotros tenemos en estos momentos y nos abocamos a seguir trabajando en la reactivación y recuperación de la economía para poder darle a la población panameña, a los trabajadores y a las empresas la permanencia de esta relación productiva que realmente es la que garantiza que nosotros podamos seguir construyendo el Panamá. Bueno, y tal como habíamos anunciado esta mañana, está con nosotros Rubén Castillo, presidente del CONEP de Panamá. Señor Castillo, feliz empezando funciones como presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. ¿Cómo reacciona a este anuncio hecho por el gobierno justo antes de acabar el año? Feliz Bienvenido. año, gracias por la invitación. Bueno, nosotros habíamos planteado que no era el momento de hacer un aumento del salario mínimo. Y lo hacíamos sobre la base de un criterio concreto. Es decir, definíamos este momento, y lo seguimos definiendo así, como el momento del restablecimiento de los puestos de trabajo y el diseño de una hoja de ruta que nos permitiera generar una nueva economía que a su vez produjera otras formas de puestos de trabajo. Yo creo que ese es el objetivo fundamental en este momento. Hubo un decreto, nosotros tenemos que cumplir con las disposiciones que establece la ley, eso es así. Instamos a todas las empresas a que cumplan con la ley. Obviamente pensamos que el tema de los salarios es un tema complejo. Nosotros tenemos que atarlo con la eficiencia, con la productividad, también con la competencia. Todos estos elementos van a determinar que las personas tengan la posibilidad de obtener mejores ingresos. Yo no creo que la teoría deba llevarnos a hacer aumentos sin tomar en cuenta estas variables. Pero vuelvo, insisto, esa es una potestad del Ministerio de Trabajo cuando no existe acuerdo entre trabajadores y empresa privada, y ya tenemos el decreto que lo fija. Señor Castillo, buenos días. Le saluda Mirna de Feliz Año. Bienvenido a este primer noticiero del 2022. Le quería preguntar, ¿cómo reacciona el CONEP? Es decir, ¿el CONEP se sorprendió con este anuncio del gobierno? No, nosotros intuíamos que el gobierno iba a tomar una medida como la que tomó. Vuelvo, insisto, nosotros hicimos una exposición de motivos muy fundamentada sobre el criterio que teníamos sobre el momento que vive el país. Y al final pensábamos que el ministerio iba a tomar este tipo de medidas, como así fue. ¿Y cómo puede impactar esto a las empresas? ¿Cuál es el análisis que ustedes han hecho? Si es que va a haber un impacto directo, inmediato. Bueno, hay una fijación limitada en determinadas áreas, tenemos que aceptar eso. Hay una gran cantidad de áreas que no fueron afectadas con el aumento del salario mínimo. Creo que las áreas donde se fijó el salario mínimo, su propia dinámica genera un salario que está por encima del denominado salario mínimo histórico. Es que nosotros debemos migrar de este concepto de fijación de salarios mínimos a establecer un mecanismo mediante el cual tomemos en cuenta variables que impactan en el país, como son la eficiencia, la productividad, la competencia, porque eso ayudaría a mejorar
las cualidades del país, que siempre va a tener que competir con otros países, y además a mejorar sustancialmente los ingresos de los trabajadores. Cuando se habla de salario mínimo, se habla de salario mínimo vital, se habla del salario mínimo remunerador, dice la teoría del derecho del trabajo, pero para pagar los salarios mínimos en una estructura económica donde existen pequeñas, medianas, microempresas, tenemos que tomar en cuenta que estas actividades deben ser sostenibles, debe haber una capacidad para competir, debe haber eficiencia y productividad, de tal forma que los salarios puedan ser pagados adecuadamente y que puedan crecer en el tiempo. Señor Castillo, cambiando un poco el tema, pero es un tema de actualidad que conversábamos con nuestro invitado anterior, Harry Brown, sobre el discurso del presidente ayer, varios temas importantes que tienen que ver con CONEP, con la empresa privada, con la reactivación económica. ¿Qué fue lo bueno, lo malo y lo feo del discurso del presidente Cortizo? Bueno, yo creo que hay áreas de oportunidad. Yo creo que hay que profundizar en el tema de la transparencia. Creo que es fundamental que todas las instituciones sean mucho más transparentes. El tema de la educación es un tema cardinal, tal como ya se ha definido. Esperemos que no haya duda en el sentido de que la educación va a volver a su sistema presencial, que eso es urgente, porque sin ella perderíamos el futuro. Hubo un anuncio que yo valoro, que es el anuncio de dotar de más fondos a la justicia para la implementación de todo lo que está pendiente. Esperemos que esto sea así, que haya los concursos para que los funcionarios que surjan de esos concursos tengan mayor independencia. Hay un tema también que considero una asignatura pendiente, que es el tema de la austeridad. Nosotros tenemos que profundizar en la construcción de un Estado austero, un Estado que use los recursos en las áreas que puedan ayudar al crecimiento del país. Claro que el presidente hizo una relación, van a ser licitadas. Estos discursos se han convertido generalmente en eso, en un manifiesto pues, de los logros de los gobiernos y en una proyección de lo que van a hacer, en lo que concierne a lo que van a hacer. Si se trata de licitaciones públicas, esperamos que sean licitaciones transparentes, que generen igualdad a los participantes y que el Estado se vea favorecido. ¿Le preocupa a usted el tema del endeudamiento? Ayer el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, hablaba de eso y decía que aunque la economía había atravesado un momento difícil, se había compensado trayendo recursos del exterior. Sí, ¿No le preocupa a usted esa parte? Que Panamá, por su estructura económica, solamente podría financiar una situación como esta con más impuestos, que eso es imposible en este momento de la historia panameña, o con deuda. Si se suscribió deuda, obviamente que esto es preocupante, pero a mi juicio no había otra forma de enfrentar la situación provocada por la pandemia. El problema es cómo usamos la deuda. El problema es que deben existir mecanismos que tienen que ver con la transparencia para que todos tengamos la certeza que la preocupación adicional es que tenemos asignaturas pendientes como el tema de las listas grises, el tema del seguro social, se incluye también el tema de la deuda. Si nosotros no manejamos bien esto, podríamos estar provocando una situación muy volátil para la sociedad panameña. Señor Castillo, también ayer en el discurso del presidente se refirió específicamente al tema del futuro de la Caja de Seguro Social y dijo que la OIT debe concluir un estudio actuarial del programa de invalidez, vejez y muerte, que creo que es el programa que es más sensitivo y que le preocupa a la mayor parte de la población. ¿Cuán importante es ese informe? Y pareciera que está llegando la hora cero para tomar decisiones en cuanto a ese tema de la Caja de Seguro Social. Bueno, yo creo que estamos en a la hora menos cero, porque el problema de la Caja del Seguro Social, específicamente el programa de invalidez, vejez y muerte, ya está en una situación crítica. Y hemos dicho que es importante que haya una solución sostenible, racional, lo más pronto posible. El estudio de la OIT va a estar por lo menos en unos 10 meses más. Si eso al final se une con el periodo electoral, es lo más probable que no vamos a tener una solución o una definición
de la situación del programa de invalidez, vejez y muerte en este gobierno. Eso es realmente preocupante porque es un tema de Estado. El Seguro Social es una institución fundamental que debe ser reformada estructuralmente. Ahora nos estamos concentrando en el tema de invalidez, vejez y muerte, pero creo que debe sufrir reformas profundas para que cumpla la misión que tiene. ¿Qué va a pasar en esos 10 meses? Si la OIT tiene 10 meses, según dice usted, para entregar ese informe actuarial de cómo estamos en invalidez y muerte, ¿qué va a pasar en esos 10 meses? ¿Qué pasó con el diálogo? O sea, ¿en qué punto estamos ahora? Me parece que estamos en un punto muerto. El diálogo está en una especie de animación suspendida. Y esa animación suspendida puede llevar a una situación crítica, porque si todo el mundo ahora se queda esperando lo que diga la OIT, puede ser que al final ese dictamen de la OIT, que no es vinculante, que la OIT no va a decir lo que vamos a hacer, va a ser un estudio técnico como un insumo adicional. Si, vuelvo, insisto, si eso llega dentro de 10 u 11 meses, no tenemos el término específico, pero no va a ser rápidamente, al final entramos en ese espacio del tema electoral y allí nadie va a tomar una decisión por razones eminentemente políticas. Este es un tema que debemos afrontarlo todos los sectores ciudadanos con carácter para resolverlo de manera sostenible. Entonces, pareciese que esa detención del diálogo o esa suspensión de ese proceso de diálogo no augura nada positivo. Pero precisamente me quedo pensando que esta es una polémica que surgió el año pasado cuando iba a empezar el diálogo y se decía que si existían o no los insumos y el material suficiente para iniciar ese diálogo, específicamente en relación a la invalidez, vejez y muerte, y se decía que sí, que estaban los estudios actualizados para poder tener ese debate. Ahora parece que lo que queda claro es que no estaba tan actualizado nada entonces. Bueno, el tema es que cuando se toma una decisión de esperar a un dictamen de la OIT sobre un estudio actuarial, a uno le surgen dos interrogantes. En primer lugar, si lo que se busca es un ente independiente aceptado por todos los sectores sociales, que en eso sí estamos de acuerdo, en la OIT participan los trabajadores, los empleadores y el Estado. Eso es cierto, que duda cabe, pero la realidad nos revienta en la cara déficit en ese programa. Ese es un axioma, eso es una verdad que no admite duda. Y sobre esa verdad debemos construir una solución. Si nosotros nos ponemos a esperar el dictamen de la OIT, puede ser que el problema entre en otra dimensión, que es la dimensión del caos. Que tengamos que administrar una situación mucho más complicada de la que tenemos hoy. Esa es una preocupación que es evidente. Por eso es que hay que prestarle mucha atención al curso de las cosas en este tema. Ya para terminar, señor Castillo, y es interesante el enfoque que usted le da al tema hoy, lunes 3 de enero, al tema del Seguro Social y esto del informe actuarial de la OIT y lo que pudiera ocurrir en 10 meses, sobre todo de cara a un año político. Y eso nos deja con muchas interrogantes y creo que va a ser motivo de otra entrevista. Pero yo quisiera también, ya para terminar, hablar del tema de los subsidios. Anoche alguien me preguntaba, y varias personas me comentaban, ¿qué va a pasar cuando termine el subsidio o cuando termine esto del vale digital? Nuestro anterior invitado decía que estamos comprando paz social. ¿Cómo analiza usted el tema de los subsidios, de los cuales ayer el presidente habló bastante en su discurso? Bueno, miren, el problema fundamental del país es la pobreza. Nosotros tenemos que luchar contra la pobreza. Hay algunos matices, la gente habla del concepto de la desigualdad, podemos hablar extensamente de ese tema, pero yo me voy a circunscribir a que la lucha tiene que ser contra la pobreza. El Estado panameño es un Estado que tiene muchas deformaciones, por eso hablamos de reestructurar la arquitectura del Estado panameño. Desde el punto de vista social, los subsidios deberían ser focalizados en aquellas zonas vulnerables, no deberían existir subsidios universales. Y debemos mirar con detenimiento el crecimiento de los subsidios, porque eso significa que nos estamos equivocando. El Estado, la estructura económica debe producir, la estructura económica
donde la empresa privada cumple un rol importante, debe producir puestos de trabajo que permitan que las personas no tengan la necesidad de vivir en función de subsidios que otorga el Estado. Al final, sí preocupa el crecimiento de los subsidios y preocupa el diseño de los mismos en la medida en que sean subsidios que se dan de forma universal y que no sean focalizados. Ese es un tema en el cual debemos trabajar, vinculando la situación de los subsidios con un objetivo cardinal, que es producir mayor cantidad de empleo de más calidad, con el objetivo de que los subsidios decrezcan por efecto de que las personas van a tener la dignificación de obtener un puesto de trabajo. Señor Castillo, yo tengo una pregunta más y se nos acaba el tiempo, pero creo que es importante. Hoy hay una protesta contra una ley aprobada ya, la ley 256, que modifica la facturación. El gobierno dijo que con esa ley se estaba modernizando el sistema de facturación, pero ahora diferentes grupos de profesionales revisando la ley consideran que les afecta y que además piensan que se aprobó de forma inconsulta. ¿Qué información maneja usted al respecto? Porque sé que entre los grupos hay abogados que se están quejando por la aprobación de esta ley. Sí, yo tengo mis apreciaciones sobre la ley. CONEP va a tener una reunión con el director general de ingresos este miércoles, donde vamos a tener un diálogo sobre el tema de la ley y su implementación. Creo que hay cosas que evidentemente se pueden corregir, pero vamos a esperar el diálogo que tengamos con el director general de ingresos para ver cómo podemos... ¿Qué es lo que no le gusta específicamente? Bueno, mira, hay un tema que tiene que ver con las profesiones liberales, que es un tema muy, muy sensible y que tiene que ver con la posibilidad que tiene el ejercicio, por ejemplo, de la abogacía, que es mi profesión, de mantener el secreto profesional. Yo creo que ese es un tema que hay que compadecer con el objetivo de la ley, que es tener un mayor control en el tema del pago de los impuestos. Entonces son temas que son bien sensibles porque la tradicionalidad del ejercicio de las profesiones liberales en alguna medida tiene una afectación con esta ley. Sin embargo, vuelvo, insisto, vamos a conversar constructivamente con el director general de ingresos, entendiendo básicamente que hay que cumplir con el pago de los impuestos, que debemos colaborar con las instituciones que hacen la recaudación de los impuestos, pero siempre sin vulnerar conceptos básicos que tienen que ver con el ejercicio de las profesiones. Bien, señor Castillo, gracias por estar esta mañana con nosotras. Tengo varias preguntas que me quedaron en el tintero, pero estoy segura que lo podemos agendar para una próxima ocasión y volver a tocar puntos importantes como el tema del sector turismo, que también ayer el presidente de la Asamblea decía que lo que va a llover es empleo. Entonces, ojalá que esa lluvia se dé y que podamos percibirla todos los panameños por igual. Gracias por haber estado acá y estaremos también pendientes de esa reunión que van a sostener ustedes como gremio, como un importantísimo gremio, con el director de la DGI. Eso va a ser. Gracias, muy amable. Estaremos a disposición. Saludos. Gracias, 7:41 minutos.